Desde este momento, a través de mi radio y una extensa red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo, comienza el programa de educación previsional Ahorra Ya. Este miércoles y todos los miércoles, desde las 11 de la mañana, te ofrecemos un espacio de conversación acerca del sistema previsional chileno y sus principales componentes. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gov.cl. El sistema de pensiones tiene como objetivo proteger a las personas trabajadoras nacionales y extranjeras, entregando ingresos en 3 situaciones: retiro laboral, vejez, invalidez o fallecimiento, situación en la cual el sistema entrega una pensión a la familia de la persona trabajadora. Así, en Chile existen 3 tipos distintos de pensión. En este capítulo vamos a detallar y explicar cada una de las alternativas que usted o yo tenemos para cuando nuestra vida laboral termine. Bienvenidos a nuestro programa Ahorra Ya, un espacio de educación previsional transmitido por mi radio y su red de emisoras. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gov.cl. Hoy nuestros expertos nos van a ayudar a entender los tipos de pensión que permite nuestro sistema de previsión social. Salimos a la calle, como es costumbre, a preguntarles a ustedes qué saben, qué tipo de pensión conocen. Bueno, conozco el sistema de FP. Todas las FP Modelo, FP Provida y todo eso. Y hay unos fondos solidarios que uno se pone dinero, si no me equivoco, y va aumentando tu renta, va juntando el pozo de pensión. Y los seguros de pensión también. AFP. El sistema antiguo, que no sé si funciona ahora, no, parece que no. APB también. Eso. Las pensiones de los jubilados, conozco esa. Y la de cuando fallece alguien y le da la pensión a los hijos, a la viuda. Eso no. Interesante lo del último amigo ahí que estaba en pantalla. Gracias a todos ustedes que nos han encontrado en la calle y que han querido participar con nosotros respondiendo a las preguntas de nuestro equipo de prensa respecto de los temas que vamos desarrollando capítulo a capítulo. No se olvide de la respuesta del último amigo. Ya la vamos a retomar con nuestros expertos, a quienes aprovecho de saludar. Bienvenidos a ustedes primero, que nos acompañan en este Ahorra Ya, 8º capítulo. Y bienvenido Manuel Escobar, que está con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Andrés? Muy bien. Oye, muy interesante esta primera parte del programa, donde están las opiniones de las personas. Descubrimos que hay muchos mitos, poca información y algo de confusión, así que hoy día vamos a aclararlo. Si me hubiesen preguntado a mí en la calle, yo hubiese respondido algo similar a lo del último amigo. Por ahí creo que es mi nivel de conocimiento. Marcelo Olivares, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Andrés, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar ambos con nosotros. Gracias a todos ustedes por estar también. Gracias a la red de emisoras que se conecta con nosotros para cubrir las 15 comunas de la región de Coquimbo y que ahora están conectados ya. Y gracias a nuestros colaboradores también que hacen posible que tengamos el lenguaje de señas a esta hora en nuestro programa Ahorra Ya. Así, junto a todo el equipo, ya comenzamos y vamos a hablar de las pensiones. Vamos a hablar de las pensiones que existen en nuestro querido Chile. ¿Les parece si explicamos cuáles son los tipos de pensiones que tenemos? Así es, pero enunciémoslas primero. No, pero antes de eso algo más importante, el concepto de pensión, que es muy relevante, porque el concepto de pensión tiene que ver con ingresos, ¿ya? Lo hemos dicho ya en varios de nuestros episodios anteriores. Es justamente, el sistema previsional tiene como objetivo justamente llegar con ingresos, que las personas tengan ingresos, ya sea cuando hayan terminado su etapa laboral o cuando tengan una dificultad de salud que les impida trabajar, o cuando el principal jefe de familia, digamos, o la principal soporte de la familia fallece y quedan sobrevivientes. ¿Por qué digo esto? Porque justamente las 3 pensiones que existen se refieren a cada una de estas situaciones. La primera, la pensión de vejez, es decir, los ingresos que las personas perciben una vez que hayan dejado de trabajar su etapa laboral, ¿cierto?
la pensión de invalidez, que es cuando una persona pierde una capacidad que le impide, digamos, trabajar. Lo vimos también hace unos episodios atrás, todo lo que tiene que ver con la seguridad laboral, por ejemplo. Y el tercera pensión, justamente esta pensión de sobrevivencia, que es justamente para beneficiar a aquellos sobrevivientes, ¿cierto? Las personas que dependían de otra, que de su trabajo, digamos, obviamente tenían ingresos. Eso es básicamente las tres pensiones que existen en nuestro sistema de pensiones, valga la redundancia. Nuestro amigo que contestó en la calle estaba más cerca. Estaba el último, estaba bastante cerca de lo que vamos a comenzar a desarrollar. Ya, dijimos, pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia, los tres tipos de pensiones que tiene nuestro sistema, los vamos a ir desarrollando de a uno. Partimos por el que parece ser el que más conocemos todos, que es el de vejez. Así es el más conocido, que tiene que ver básicamente con la pensión, la jubilación, digamos, ¿ah? Eso es el concepto central, es decir, cuando ya termina tu etapa laboral y tú finalmente ya no trabajas, no eres activo laboralmente, ¿ya? Y esto es muy importante porque en el caso de nuestro país, esta pensión se recibe, es un beneficio, ¿cierto?, que se recibe a partir de los 65 años en el caso de los hombres y los 60 años en el caso de las mujeres, ¿cierto? Y esto es muy importante porque la jubilación o la pensión es un derecho y no una obligación. ¿Qué significa esto? De que no necesariamente el que yo cumpla la edad de jubilar me obligue yo a retirarme. Es decir, yo puedo efectivamente seguir trabajando y pensionarme al mismo tiempo. Así que es compatible tener una jubilación, ingresos por jubilación e ingresos también por trabajo, ¿ah? También yo puedo definir postergar mi jubilación. Si por diversas razones yo estoy en una situación de actividad física, de salud o desarrollo de carrera, digamos, que me permite, por ejemplo, seguir trabajando y postergar mi jubilación, también se puede hacer, ¿ya? ¿Qué beneficios tiene eso? Es que yo sigo acumulando recursos, ¿cierto?, para mi pensión en el momento que yo decida efectivamente jubilarme. Así que muy importante, el trabajo y la pensión de vejez no son incompatibles. Yo puedo decidir seguir trabajando y al mismo tiempo, si cumplo la edad necesaria y estoy en un sistema, ¿cierto?, que me permite jubilar, yo puedo hacerlo. Así que no es problema, no hay incompatibilidad con eso. Hay que tener presente que el monto de mi pensión va en directa relación a la cantidad de dinero que yo he podido ahorrar en mi cuenta individual a lo largo del tiempo. Totalmente, lo hemos conversado acá. Recordemos de que el sistema de pensiones, ¿cierto?, para recordar, digamos, de capítulos anteriores, está compuesto por tres pilares fundamentales, que son la cotización obligatoria, que es el pilar obligatorio, la cotización o el aporte voluntario, ¿cierto?, que contribuye, ¿cierto?, adicionalmente a la cotización obligatoria, y el pilar solidario, ¿cierto?, que es este apoyo del Estado para aquellos que no tienen obviamente la posibilidad de jubilarse porque no estuvieron dentro del sistema, no trabajaron, o que eventualmente tienen cotizaciones pero su monto de ahorro es muy insuficiente para tener una pensión completa, así que el Estado complementa esa pensión, ¿ya? Así que muy importante el ahorro, por eso. Y bueno, lo dijimos también en algunos programas, parte importante de la pensión, de la futura pensión, se define en los 10 primeros años de trabajo, ¿ya? Recordemos de que la cuenta de capitalización individual es una cuenta en donde el dinero que se pone ahí va creciendo en el tiempo. Entonces, en la medida que yo con mayor anticipación o más tempranamente comienzo a cotizar, el tiempo en que ese dinero va a tener rentabilidad en el sistema financiero, obviamente donde está instalado, digamos, nuestro sistema de pensiones, donde se basa, digamos, la rentabilidad, va a ser mayor, ¿ah? Así que por eso que es muy importante que las personas tengan este concepto. No necesariamente cuando yo cumpla la edad de jubilar puedo hacerlo, puedo postergarlo también. Y además, en algunos casos, la puedo adelantar. Te iba a preguntar justamente. Exactamente. Y para eso hay que tener algunos requisitos, y básicamente, también lo hemos conversado en otros episodios anteriores, el ahorro voluntario es un factor muy crucial para poder adelantar eventualmente en algunos años mi edad de jubilar. ¿Por qué? Porque el requisito fundamental, bien sencillo, es tener los recursos suficientes para que mi pensión sea lo suficiente, a la redundancia, para tener un ingreso, digamos, adecuado. Ese es, en términos bien sencillos, el principal requisito, digamos, para poder jubilar anticipadamente. Y para eso hay que tener más ahorro.
Importante, entonces, tal como lo decías tú, los ahorros en los primeros años de la vida laboral. Hablamos del tipo de pensión que es la más común, ¿verdad? Que es la denominada de vejez. Hablemos un poquito de la pensión de invalidez, Manu. Esta es una pensión muy importante y a diferencia de la pensión de vejez, es una pensión que está pensada para personas que están en edad laboral, digamos, o en periodo laboral activo, es decir, entre los 18 y 65 años, y que obviamente no se han pensionado todavía por vejez, y son declarados, la palabra es un poquito fuerte, pero es la que está establecida en la ley, que son declarados inválidos. ¿Qué quiere decir esto? De que en base a una evaluación médica, que ya hemos conversado acá, la hace una comisión médica, ¿cierto?, de la Superintendencia de Pensiones, declara, ¿cierto?, que esta persona tiene una incapacidad de a lo menos el 50%, que le impide desarrollar su actividad laboral. Y ahí se activa la pensión de invalidez. Y como ya también lo dijimos, la pensión de invalidez, ¿de dónde proviene? Digamos, ¿cómo se financia? También se financia del aporte, ¿cierto?, de la cuenta, ¿cierto?, de capitalización individual, y si es necesario también actúa el seguro de invalidez que está incorporado dentro justamente de la previsión social. Eso lo vimos en el episodio donde hablamos del tema de seguridad laboral y las mutualidades. Así que ahí también se asegura esta pensión que tiene, como te decía yo, el objetivo de entregar ingresos a aquellas personas que producto de un accidente, una enfermedad grave, pierden su capacidad, a lo menos el 50% de su capacidad física o mental para desarrollar su actividad laboral. Súper importante recalcar el concepto que acabas de explicar. Esta evaluación de la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones, estoy leyendo para ser muy preciso en el concepto, puede declarar la pérdida de al menos del 50% de las capacidades físicas o mentales. Así es. Hay que hacer esa precisión también. Sí, y existen dos tipos de pensiones, una pensión de invalidez total, ¿cierto? Es cuando efectivamente la persona no puede trabajar derechamente, y también un tipo de pensión parcial, cuando efectivamente el trabajador puede desarrollar alguna actividad, pero no es suficiente obviamente para tener ingresos suficientes para su subsistencia. Ese es básicamente el tipo de pensión o las dos modalidades de pensión. En todo caso, la comisión médica de la superintendencia es la que define, en base obviamente a criterios técnicos, cuál es el nivel de discapacidad o de invalidez, para ser más preciso, que es lo que establece la ley, que tiene el trabajador para acceder a este tipo de pensión. Perfecto. Tengo aquí anotados los requisitos. Tienen derecho a recibir una pensión de invalidez las personas que estén afiliadas a una AFP, no hayan cumplido la edad legal para pensionarse por vejez, que ya explicamos, de 65 años en el caso de los hombres y 60 años en el caso de las mujeres, y que hayan sido declarados inválidos por una comisión médica. Esos son los tres requisitos que hay que cumplir en el caso de la pensión de invalidez. Así es, y algo muy importante, ¿qué pasa cuando la persona con pensión de invalidez cumple la edad para jubilar? Se cambia, ya no es una pensión de invalidez, sino que se ajusta, ¿cierto?, a una pensión de vejez, ¿ya? Porque lo hemos dicho, las pensiones de invalidez son para personas que están dentro del tramo etario de actividad laboral, y la de vejez es justamente después de esa edad que está definida para jubilar. Así que no es que los jubilados puedan tener pensiones de invalidez. La pensión de invalidez culmina cuando tú ya tienes edad de jubilar, y ahí lo que tú recibes es una pensión de vejez. Perfecto. El último tipo de pensión de estos tres que mencionamos, ¿verdad? Es la pensión de sobrevivencia. Marcelo, tú nos vas a explicar de qué se trata esta pensión de sobrevivencia. Sí, la pensión de sobrevivencia es una pensión que se activa o se entrega como consecuencia del fallecimiento del trabajador o la trabajadora, y en este caso la pensión de sobrevivencia va a ir a los familiares según lo que está definido por la ley, ¿ya? Estos familiares van a recibir un porcentaje de la pensión del trabajador o trabajadora fallecido, que va a depender de la relación familiar, digamos, que se tuviere con la persona trabajadora, en este caso con la persona que fallece. Eso es bien importante. Quizás esta
es menos conocida, lo veíamos en las respuestas de la calle también. La gente no tiene tanto conocimiento de este tipo, de este tipo de pensión, por eso es importante que la expliquemos. Consisten en un porcentaje de la pensión del afiliado que es distinta dependiendo del parentesco, tal como tú lo explicaste, que tienen que ver con el beneficiario, la relación entre la persona que fallece y su beneficiario. Claro, efectivamente. Y bueno, la pregunta que surge obvia es bueno, ¿qué familiares o con qué vínculo de la persona trabajadora que fallece en este caso? Y son las siguientes relaciones, ¿cierto? El cónyuge. Perfecto. El conviviente civil, es decir, ¿cierto? Hay un acuerdo de unión civil por lo cual las personas conviven, una de ellas fallece, ¿cierto? Y por lo tanto genera una pensión a su conviviente. Los hijos solteros de la persona que fallece, menores de 18 años, ¿ya? Es un requisito, o pueden ser mayores de 18 años si es que están estudiando con una edad tope de 24 años. Es decir, una persona mayor de 18 años y que está estudiando en la educación técnica o en la educación superior va a tener derecho a recibir esta pensión de sobrevivencia también. Luego, ¿cierto? La madre y padre de un hijo fuera del matrimonio, si es que existiese, solo si es que está soltero o viudo y que vivía, básicamente que vivía a expensas del afiliado o afiliada que fallece. Y por último, los padres de la persona fallecida, solo cuando existe un número de beneficiarios, digamos, cuando no exista ninguno de los beneficiarios que mencioné anteriormente, y además siempre cuando estos sean parte de la asignación familiar del afiliado a la fecha del fallecimiento. Perfecto. Entonces, lo repasamos rápido. El cónyuge, conviviente civil, hijos o hijas solteros menores de 18 años, puede ser mayores de 18 años hasta los 24 solo si son estudiantes, enseñanza media, técnica o de educación superior en instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación, madre y padre de hijo fuera del matrimonio solo si es soltero o viudo y vivía a expensas del afiliado a la fecha de su fallecimiento, y los padres de la persona fallecida en el caso de que ninguno de los anteriores exista. En ese caso los padres de la persona fallecida pueden ser los beneficiarios de este tipo de pensión. Ya conocimos los tres tipos de pensión, ahora conozcamos cuál es el proceso para pensionarse, Manuel Escobar. Sí, bueno, el proceso de pensionarse es muy simple, ya lo hemos comentado acá en otros programas. En el caso de la pensión de vejez, bueno, es justamente cumplir con el requisito esencial que tiene que ver con la edad de jubilar, y como dijimos también muy importante, yo puedo definir también, postergar esa edad de jubilar. Y ahí básicamente hay cuatro modalidades, pero hay dos que son las más conocidas. Y el primero es el retiro programado, que es básicamente un retiro que se hace a través de la AFP, que en el fondo se calcula, voy a explicar de manera muy simple, se calcula la cantidad de recursos que hay y se establece un umbral, digamos, de sobrevida, y se entregan esos recursos de manera progresiva, ¿cierto? En ese caso, los recursos siguen siendo del trabajador porque van a estar en la AFP. Y el segundo, que también es bien conocido, es de la renta vitalicia. La renta vitalicia es un sistema en donde el dinero ya no es del trabajador y tampoco está en la AFP, sino que lo que hace es que se lo entrega, ¿cierto?, a una compañía de seguros, cuya compañía de seguros garantiza, en base, ¿cierto?, a un cálculo de riesgo, que hay una serie de indicadores que no vamos a mostrar en detalle acá, porque además es muy individual, digamos, el análisis es caso a caso, en donde la compañía de seguros se compromete, ¿cierto?, a pagar una renta de manera vitalicia, como su nombre dice, es decir, hasta que esta persona fallezca, ¿ya? Y es una renta, una pensión en UF, muy importante, o sea que está indexada a la inflación en esa pensión, ¿sí? Y después tenemos combinatorias de las dos anteriores, que es la renta temporal con renta vitalicia diferida y la renta vitalicia inmediata con retiro programado. Es una combinatoria de las primeras dos. Para pensionarse, el afiliado o afiliada debe ir a su AFP. Así es. Con su cédula nacional de identidad y realizar la solicitud de pensión. Además, la declaración de beneficiarios, adjuntando los certificados de nacimiento de él y de sus beneficiarios, ¿verdad?, además del certificado de matrimonio, si corresponde. ¿Qué hace la AFP?
la AFP debe calcular el saldo efectivo de la cuenta y emitir el certificado de saldo dentro de 10 días hábiles siguientes. Si fuera necesario, tramitar un bono de reconocimiento. Esto es, saldos desde el sistema antiguo al actual. Exacto. Los 10 días de plazo empiezan a contarse a partir de la fecha de la liquidación. Una vez que el afiliado recibe su saldo, debe solicitar montos del sistema de consultas y ofertas de montos de pensión a través de la AFP, de una compañía de seguros o de un asesor previsional. Con toda esa información puede decidir qué modalidad de pensión es la que más le conviene en su caso y saber exacto cuál va a ser el monto de su pensión. Sí, mira, eso es bien importante porque, bueno, como tú has explicado, el proceso, claro, tiene cierta complejidad, tiene cierto tiempo, muy importante que tienen que, lo que tú decís, el tema del saldo, cuánta plata efectivamente yo voy a tener en ese minuto. A lo mejor Marcelo nos puede ayudar un poquito. Hay momentos que son buenos para jubilarse y otros no tanto, ¿ya? Dependiendo también de la situación económica y la situación fundamentalmente de las tasas, digamos, o de los rendimientos de los fondos. Recordemos que las platas están, ¿cierto?, en este multifondo. Entonces, muy importante asesorarse. Ahí efectivamente la ley establece unos profesionales que son los asesores previsionales, que de hecho tienen un registro, eso está regulado por ley, donde las personas pueden también acceder a una asesoría para poder elegir de manera más informada y con la mayor claridad posible cuál es el mejor sistema o modalidad de pensión que van a elegir, de acuerdo a las características también de las personas. Por eso que es muy importante, esto es caso, uno no puede, mira, de pronto a uno le piden, oye, ¿y cuál es el mejor? Va a depender de la situación, va a depender de la cantidad de dinero que hay en tu cuenta, va a depender también de tu condición de salud, por ejemplo, o tu grupo familiar, etcétera. Hay un montón de factores que se determinan y son importantes para tener en cuenta al momento de realizar la jubilación. Tengo la sensación, una opinión muy personal, de que las personas tendemos a pensionarnos cuando llega el momento, sin tener sobre la mesa toda la información que necesitamos. Antes de que me contesten eso, déjeme saludar a todas las emisoras que se conectan con nosotros a esta hora y que nos permiten estar llegando a las 15 comunas de la región de Coquimbo. Y recordarle a nuestros auditores que se conectan cada día miércoles con nosotros que nuestros programas quedan grabados en www.ahorraya.cl. Ahí usted puede revisar cada uno de los capítulos para volver sobre estos temas que hemos ido conversando y así poder repasar. www.previsionsocial.gov.cl, el sitio web también que es de la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, donde usted puede encontrar información relevante también. Quiero volver sobre esta idea que tengo. Tendemos a pensionarnos cuando nos toca, más allá de poder tener información que nos permita tomar una decisión para pensionarnos. Sí, por supuesto, y es muy relevante. Bueno, ahí Marcelo nos puede ayudar un poquito porque como el sistema es de capitalización y está vinculado al sistema financiero, hay algunos aspectos justamente del funcionamiento y momentos, digamos, económicos que son muy relevantes también para tomar la decisión de pensionarnos, ¿cierto? Efectivamente, nosotros algunos capítulos atrás, cuando conversábamos respecto del funcionamiento del sistema de pensiones, veíamos que existen distintas alternativas donde yo puedo elegir que mis fondos previsionales se estén invirtiendo, ¿cierto? De acuerdo a la rentabilidad, pero también al riesgo. Y en general, ¿cierto? Si bien la decisión va a depender del perfil de riesgo que tenga la persona o la aversión al riesgo que tenga la persona, es decir, estoy dispuesto a asumir un mayor riesgo para obtener una mayor rentabilidad o prefiero más bien una apuesta que sea más estable en el tiempo. Y en general es recomendable que aquellas personas que están más cerca de la edad de jubilación, ojalá estar en fondos de menor riesgo, ¿ya? Porque estamos cerca del momento de pensionarse, ¿cierto? Por lo tanto, no es tan recomendable en esos años, ¿cierto?, cercanos a la edad de jubilación, estar, digamos, en fondos que pueden generar una mayor rentabilidad, pero que también pueden generar una pérdida importante ya muy próximo a la edad de jubilación. La información
queridos amigos, ustedes que están ahí del otro lado, siempre es relevante. Por eso, Ahorra Ya. Por eso, espacios como este, donde pretendemos traspasarle a ustedes información y también tratar de ir educando un poquito en temas que, lo hemos dicho en todos los capítulos, están en el día a día nuestro, pero del que de repente no sabemos tanto. De ahí que los invitamos siempre a estar con nosotros conectados cada día miércoles. Y les agradecemos. Ya tenemos que cerrar el capítulo de hoy, así que les agradecemos que estén siempre conectados. A quien agradecemos también que nos acompañen cada semana es a nuestros expertos. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros este día miércoles. Mucho gusto, Andrés. Hasta la próxima semana. Lo espero la próxima semana. A usted también lo espero la próxima semana. Nos vemos, Andrés. Y a todos ustedes los esperamos con mucho gusto la próxima semana. Y no solo la próxima semana, sino también cualquiera de los días de la semana en www.ahorraya.cl. Ahí puede revisar nuestros capítulos. No se vaya, quédese pegadito porque viene, y en la voz de Roberto Dueñas va a escuchar el resumen con lo más importante, con los conceptos principales del capítulo del día de hoy. Agradecer como siempre a nuestra red de emisoras que se conectan y nos permiten estar en las 15 comunas de la región de Coquimbo. Tengan todos una linda semana. Nos encontramos el próximo miércoles. Al cerrar este octavo capítulo, es importante recapitular cuáles son los 3 tipos distintos de pensiones que existen en Chile. 1. Pensión de vejez. Se comienza a pagar al final de la vida laboral de una persona. Esto es, a los 65 años en el caso de los hombres y a los 60 en el caso de las mujeres. La pensión de vejez es un derecho y no una obligación, dado que al cumplir la edad legal no es obligatorio pensionarse. 2. Pensión de invalidez. Es el derecho al que acceden los afiliados al sistema de entre 18 y 65 años que no se han pensionado por vejez y que han sido declarados inválidos a través de una evaluación médica por una comisión médica de la Superintendencia de Pensiones. Dicha declaración de invalidez se efectúa al certificar la pérdida de al menos el 50% de las capacidades físicas o mentales de la persona. Y 3. Pensión de sobrevivencia. Es la que se entrega cuando un afiliado al sistema de AFP fallece, estando activo o pensionado. Así, sus familiares tienen derecho a recibir una pensión mensual, de acuerdo a ciertas disposiciones y requisitos. Recuerda sintonizar todos los miércoles desde las 11 de la mañana nuestro programa Ahorra Ya, espacio donde conversaremos del sistema previsional chileno y sus principales componentes. Todo a través de Mi Radio y su gran red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo. Toda la información en ahorraya.cl. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl